¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Tinto sin Alcohol, un programa que no es para todo el mundo. El día de hoy les quiero contar una anécdota que nos pasó hace muchos años. La madre de mi madre, o sea, mi abuela, era una señora a la cual yo quería mucho, quise mucho. Ella estuvo hasta en mi vida, hasta los 7 años más o menos. Mi abuela era una mujer humilde, de campo, que siempre estuvo muy presente en los primeros años de mi educación. Es decir, cuando fui al jardín, mi abuela siempre estuvo presente. Ella me llevaba al jardín de niños, me recogía y pasaba mucho tiempo en mi casa. Era una abuela muy presente, con la cual yo me sentía extremadamente cómodo. La quería muchísimo. Era una buena señora. Una señora de familia humilde, pero de buen corazón. Yo tengo una prima que nos llevamos 2 años. Yo le llevo 2 años. Ella es 2 años menor que yo. Es una prima con la cual yo siempre he pasado muchas aventuras, mucho tiempo juntos. Vivía a la vuelta de mi casa, así es que la veía constantemente. Y mi abuela también sentía un aprecio bastante grande, un cariño muy inmenso hacia ella. Mi abuela siempre andaba con nosotros dos, con mi prima, conmigo, andaba por todos lados. Nos llevaba al parque infantil, nos llevaba a pasear, nos regalaba cositas. Dentro de su capacidad económica nos daba detallitos que tanto mi prima como yo lo valorábamos muchísimo. Mi abuela murió de cáncer, si no me equivoco. No lo recuerdo bien. Y la verdad es que tampoco nunca se lo pregunté a mi madre. Porque mi abuela, de un momento a otro recuerdo que enfermó. La hospitalizaron, estuvo internada, luego le dieron de alta. Y al poco tiempo de haberle dado de alta a mi abuela fallece. En ese momento, 7 años, creo que con las justas llegaba a los 8, no recuerdo muy bien si ya tenía 8 años. Y mi prima tendría 5 años. Cuando mi abuela falleció, la verdad que yo, por lo mismo que era pequeño, no sentí tanto ese impacto, ese choque de dolor tan grande, ¿no? O sea, mi abuela había fallecido, sí, tenía algo de pena, pero dentro de mi infancia, mi niñez, mi cerebro, mi cabeza aún no entendía muy bien el tema de la muerte y eso. Por lo tanto, mi prima menor tampoco. Cuando mi abuela fallece, empezaron a suceder acontecimientos, sucesos paranormales. Conmigo en particular no pasó nada de esto que les voy a contar. Primero que nada, yo soy una persona que cree en lo paranormal, que cree en los fantasmas, que cree en los demonios, que cree en los ángeles, que cree en la existencia de un mundo, de otro mundo después de la muerte. Lo creo. Siempre lo he creído. A los días de fallecer mi abuela, empezaron a suceder en la casa de mi prima, puntualmente con mi prima, empezaron a darse sucesos paranormales inexplicables hasta el día de hoy, que siempre las recordamos y las contamos en familia cuando nos reunimos entre primos, o bueno, cuando lo hacíamos, porque ya en la actualidad yo me he alejado de ellos por temas X, ya se los contaré en algún momento. Resulta que mi abuela empezó a aparecerse, como se dice de manera más informal, empezó a penar en las casas.
de mi prima. La primera actividad paranormal que sucede con mi abuela fue un día. Esa historia me la contó mis primas y mi tía. Resulta que un día mi tía había salido a hacer cosas por la tarde-noche y allá donde vivíamos, en el Perú, en una provincia del Perú, en Huacho, en ese tiempo, en los años 86, por ahí más o menos, el Perú vivía bajo un azote muy fuerte de terrorismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la provincia nosotros vivíamos, constantemente carecíamos de luz, porque los terroristas pues ponían bombas en las torres eléctricas y se tumbaban la electricidad de toda la ciudad. Entonces constantemente estábamos sin luz, a velas, y resulta que una tarde-noche, mis primas estaban solas en casa, esperando que llegara mi tía o llegara el hermano mayor. Y mientras estaban esperando, ellas en un pequeño comedor que tenían, una de estas primas se acerca a la habitación de sus papás porque tenía que sacar algo, buscar algo. Al momento que ella ingresa a la habitación de sus papás, ven a mi abuela, que ya estaba muerta, sentada al pie de la cama, con la misma ropa que la recordábamos, que siempre la habíamos visto. Era una falda azul, una blusa clara, su pelo amarrado en una cola. Y la vieron sentada al pie de la cama. Mi prima, al ver esa escena, salió corriendo asustada a decirle a sus hermanas, sus dos hermanas, que estaba la abuela sentada en la cama. Mis primas obviamente un poco como que se asustaron, pero no le creyeron, y van las tres juntas a la habitación para corroborar o no, o ver si era cierto lo que estaban contando mi prima. Al ir a la habitación, las tres ven nuevamente a mi abuela sentada al pie de la cama, como si estuviera rezando con las manitos así. Y ellas se asustaron mucho y salieron corriendo de la casa, se fueron a la calle a esperar a que viniera o bien su hermano o bien sus papás. Al llegar, mis tíos las encuentran en la calle llorando y bueno, pues no creyeron y van con ellas a la habitación y bueno, pues no había nada. Pero ellas decían de que la abuela había estado ahí sentada, que la habían visto sentada al pie de la cama. Ahí empezó todo. Al día siguiente, mi prima, la menor con la que siempre andábamos juntos, con mi abuela, empieza a tener sueños. Soñaba mucho con mi abuela y le decía: te voy a llevar conmigo. Donde ella contaba que mi abuela la agarraba de la mano en sus sueños y se la llevaba porque quería que ella estuviera en el mismo lugar que mi abuela estaba. Y así, noche tras noche, mi prima no podía dormir. En otra ocasión también estaban durmiendo mi prima y al levantarse por la madrugada, porque sintió como una sensación, como una energía que la estaba observando, ella se levanta, abre los ojos y ve a mi abuela parada al lado de ella. Que mi prima da un grito tremendo y despierta pues a toda la familia de la casa, toda su familia, y cuenta lo que estaba viendo, lo que había visto. Y ya ahí mis tíos ya venían ya dudando un poco de que esto sí podría ser verdad, podría ser real, que quizás no era tan solo un simple sueño.
porque mi prima tenía sueños constantemente, todos los días soñaba con mi abuela, la veía y en todas las ocasiones mi abuela le decía, te tienes que venir conmigo. Fue tanto esto, sucesos paranormales, que un día mis tías, ante tanto sueño, malas noches que pasaba mi prima, deciden ir al cementerio, a la tumba puntual, y fueron con la decisión de decirle a la abuela, o a su madre en este caso, que tenía que dejar a la bebé en paz. Entonces van al cementerio a ver a la abuela, y mi abuela estaba enterrada en ese cementerio en niveles. Era, digamos, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Y mi abuela estaba en el último, en el séptimo piso. Había que subir con una escalera muy grande. Y le habían llevado flores, ¿no? Para saludar a la abuela. Y mi prima estaba con una rosa en la mano. Mi prima estaba insistente que quería subir y dejarle su rosa a su abuela. Pero mis tías no querían porque se podía caer, porque cualquier cosa podía pasar, la escalera se podía mover porque era muy alto. En fin. La cosa es que mi prima se pone a llorar y mis tías pues no le hacen caso, empiezan a rezarle a la abuela. Y mientras están rezando, todo el arreglo floral que habían puesto en la parte superior, en una jardinera, en unos depósitos de metal, se viene abajo. Y mis tías se asustaron porque, según lo que ellas me contaron, era imposible que eso se caiga porque estaba enganchado. Entonces se quedaron mirando y solo una de mis tías dijo, mi mamá quiere que la bebé suba y se ha molestado con nosotras. Entonces tuvieron que volver a poner la escalera e hicieron subir a mi prima a que vuelva, a que le ponga su rosita que con tanta cariño, amor, afecto había llevado. Acomodaron todas las flores que se habían caído, las volvieron a enganchar. Y bajaron. Y en ese momento pues mis tías ya habían ellas corroboraron de que lo que estaba sucediendo, las actividades paranormales y las intenciones de mi abuela, que después de muerta quería llevarse a la nieta, consideraron que eran ciertas. Y al momento que empiezan nuevamente a rezarle por el alma de mi abuela, pues le dicen a su madre que ya era hora de que descansara en paz, que dejara a la nieta tranquila, porque no se la iba a llevar, y que no era justo que no la dejara dormir pues todas las noches si se le apareciera. Terminaron de rezar, se marcharon a casa, y desde aquel día de esa ceremonia familiar que hicieron, mi prima nunca más volvió a soñar con la abuela, ni a verla, ni ninguna aparición de ella. Fue algo bastante curioso, anecdótico, que yo considero que eso sí fue verdad, sucedió, porque mi abuela no solo se aparecía en esa casa, sino que se apareció en varias casas de sus hijas, que claro, los que no creen pues no creen y ponen en duda cuando alguien les cuenta las historias, pero conmigo no pasó eso. Por ejemplo, yo nunca he soñado con mi abuela, ni nunca la he visto, nunca se me ha aparecido ni ha peinado en mi casa, nunca, jamás ha sucedido eso conmigo. Pero claro, con el tiempo, ya conforme fuimos creciendo y siempre entre primos nos contábamos estas anécdotas y estas historias que nos habían pasado cuando nos reuníamos, siempre terminábamos contando historias de fantasmas reales, cosas reales que nos pasaban.
que pasaban en la ciudad donde yo vivía, porque era una ciudad antigua donde había mucha historia de fantasmas, de demonios y mil cosas. Entonces siempre cuando nos juntábamos con los primos ya grandes y recordábamos infancias, siempre el tema de la abuela que penaba y se aparecía en las casas, es una historia que siempre contamos y recordamos. Y yo las creo 100% porque sé que existe un mundo más allá de la muerte. Estoy convencido de que existe. Yo creo que nuestra vida no termina aquí, en el mundo que conocemos. Quizás nuestro cuerpo físico deja de latir, pero nuestra alma va hacia otro plano diferente, a sus orígenes, creo yo. Así es que yo estoy convencido de que existen cosas más allá después de la muerte, que existen demonios, que existen ángeles, que una persona después de muerta puede aparecerse o puede penar. Lo creo, lo he visto en otras situaciones. Y lo gracioso, creo que al final, no gracioso, sino lo anecdótico, fue que mi prima hasta el día de hoy, bueno, hasta hace unos años que yo hablaba con ella, hace algunos años atrás, que yo le he vuelto a preguntar si volvió a soñar con la abuela. Me dijo que nunca más volvió a soñar con ella, ¿no? Pero ella como que también no le gusta ya mucho hablar de eso, no le gusta tocar mucho el tema. No lo sé por qué, nunca se lo pregunté, solamente he respetado cuando se lo he vuelto a preguntar y vi cierta no deseo de contar. Entendí y no se lo volví a preguntar, pero es como que ella hubiera querido borrar esa parte, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Pero supongo que el cariño, el amor que siente una persona y que después de muerto lo sigue sintiendo, porque creo que las personas después de muertas siguen sintiendo amor, afecto hacia sus familiares, pues era tan fuerte hacia mi prima. Aparte que la dejó muy pequeña, hizo que desde el más allá, o desde el lugar donde se encontraba, pues intentara seguir comunicándose y sentía un poco el deseo de volver. Cuídense. Chao, chao.